saludo a todos los que tienen la oportunidad de ver este video, continuando con los debates y la lectura y los debates de este libro de Orwell de 1984. Ahora vamos a empezar con el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Bueno, yo he tenido un poco de reparo en este capítulo, en el capítulo 5, por el tema de la historia. No sé hasta qué punto Orwell está siguiendo con el tema de la importancia de la historia en este capítulo, porque en una parte menciona que Syme, ¿no?, desaparece. O sea, ¿cómo es la cuestión de la historia? El, no solo tratan de eliminar el pensamiento o una ideología, sino al individuo, o sea, ya ni siquiera dejar rastro de la persona. Entonces, eso a mí me parece que ya es una premonición de Orwell con respecto a lo que estaba pasando en la Unión Soviética, ¿no? Hace unas semanas conversamos de cómo en la época stalinista comenzaban a desaparecer a las personas, no solo de forma física, ¿no?, en los gulags, en los campos de concentración en la Siberia, sino también de cómo los eliminaban de la historia, cómo el régimen y el Estado burocrático trataba de eliminar de las fotos, de los libros o de cualquier tema histórico los nombres de los enemigos del partido o los enemigos de la Revolución Rusa. Y lo mismo pasa en 1984, en este libro que bien lo describe Orwell. Las figuras más representativas o las figuras que están siendo molestas al régimen comienzan a desaparecerlos, comienzan a eliminarlos, a eliminar su historia, a eliminar absolutamente todo de ellos. Y es extraño porque ni siquiera las personas cercanas a ellos los recuerdan, comienzan a olvidarlos, comienzan a perderse en la historia. Luego, otro punto que he podido rescatar son los carteles pegados por toda la ciudad. Y estos carteles que apuntan directamente hacia las personas, algo así como los carteles en la Segunda Guerra Mundial, del tío Sam cuando apunta con su dedo y diciendo enlístate, ¿no? O los carteles de la Unión Soviética, defiende a la madre patria, pues a la madre Rusia, ¿no? Y sale el soldado bolchevique con su Bodianovka, creo que se llama, ¿no?, en su gorro, apuntando con un rifle. Y todo este tema, toda esta estética que presenta Orwell es la estética, pues, de la Revolución Rusa, ¿no? Una estética eh, militarizada, disciplinada, una estética de confrontación del día a día en una guerra constante, en un temor constante a una posible invasión. Bueno, eso yo creo que es por el capítulo 5 por ahora. Bueno, yo también quería dar mi apreciación de acuerdo a ese punto, y era este, el temor que tenía la gente y cómo lo describe Orwell, ¿no? Y además de el temor era el peligro constante por el cual pasaban, porque describe bombas cayendo sobre la ciudad y de manera muy seguida. Y eso es algo escalofriante, incluso si uno lo piensa, ¿no? Y como decía César, aquí nuevamente Winston comienza en el capítulo mencionando que la gente desaparece, ¿no? Los vaporiza. Y luego también me parece que hay un cambio brusco en esta parte, justo en este capítulo, porque luego de estar hablando o mencionando, describiendo acerca de las bombas, cómo caen las bombas, cómo la gente está, hace desorden o se cree la propaganda que el partido difunde acerca de la guerra y acerca de los enemigos supuestamente del partido y supuestamente de todos los de este país. La gente comienza en el caos y luego Winston cambia de ritmo y comienza a hablar de cómo él se sentía con Julia, ¿no? Que es una historia que también ya veníamos describiendo. Y esta parte también me parece un poco romántica, ¿no? Porque comienza a hablar ya no solamente de lo que estaba pasando, sino de cómo él se sentía
con Julia. Incluso habla de que se sentía muy bien, ya había dejado de beber, y eso también me hizo recordar el sentimiento que, a pesar del lugar en el cual está Winston, porque describe bombas y luego describe que se siente bien, es algo, se podría decir, contradictorio, pero es el sentimiento que él está teniendo con Julia en este momento, ¿no? Luego también me llamó la atención el, el hecho que él se imaginaba, ¿no? Se imaginaba una vida con ella, pero ella parecía que no estaba en el mismo ritmo. Y eso me hizo pensar en la idea que uno tiene a veces, ¿no? De poder cambiar las cosas, pero la realidad a veces no va acorde a eso, ¿no? La realidad es mucho más difícil de lo que tú piensas, y peor aún en una situación como la que describe Orwell y la que seguramente sucedió en la URSS. El pensar que las cosas jamás van a cambiar a pesar de que tú tienes todas las ganas de contribuir a eso, ¿no? Ajá, bueno, eso es lo que quería decir como primera parte de esta parte del capítulo. Sí, sí, es así, hay estos puntos que han mencionado ustedes, son puntos resaltantes, ¿no? Del capítulo 5. Digamos que lo que yo estoy empezando a ver, o lo que me parece una manera de describir este capítulo 5, contando con lo anterior, contando con los primeros capítulos, contando con todo esto, me parece que se van viendo, digamos, una suerte de arquetipos, o sea, de personajes que tienen una relación diferente con este problema del partido, ¿no? Porque si analizamos, vemos que hay los diferentes personajes tienen estas características, ¿no? Por ejemplo, Julia viene a ser este personaje que sabe lo que está pasando, o sea, sabe cómo es el partido, sabe muy bien, pero tiene alguna clase de indiferencia con esto, ¿no? O sea, digamos, ella dice, bueno, si el partido tiene el poder, ya uno no puede hacer nada, ¿no? Pero yo sé lo que pasa, yo sé que el partido miente, incluso ella misma duda de que las bombas sean de algún enemigo. Dice, seguramente las bombas las manda el mismo partido para dominar a todo el mundo. Entonces, ella está muy consciente de la manipulación del partido. Pero esta manipulación no hace de que ella dé el siguiente paso a decir, no lo voy a permitir, sino que dice, bueno, eso es indiferente, pues que siga así y viviré mi vida a las sombras del partido, como lo habíamos estado comentando en la sesión pasada. Por otro lado está Winston, que también es consciente de la manipulación, acaso no de esa manera tan perspicaz, tan aguda como Julia, que parece que es más aguda, más astuta que Winston de alguna forma, por ejemplo con esto de las bombas, que Winston dijo no lo había pensado así, ¿no? Parece que Julia es más astuta, pero de todas maneras Winston sabe que hay una manipulación, él mismo trabaja manipulando la información, las noticias, y hay otra reacción. La reacción de Winston es una esperanza de ponerle intriga a otras personas, de que las nuevas generaciones se enteren también de esta manipulación, como esa prueba que él tenía, que se arrepiente de haberla votado, porque tal vez lo hubiese utilizado para sembrar la duda por aquí o por allá, que él dice, ¿no? Entonces, esa es una reacción diferente a la de Julia completamente, ¿no? Julia dice, no, ya todo está perdido, ¿qué vamos a hacer? No se puede, ¿no? Hasta incluso ella es egoísta, porque dice, ya las otras generaciones no interesan, lo que me importa es mi vida y la vida de nosotros, ¿no? Hay una especie entre indiferencia y egoísmo de Julia, al ser consciente de esta manipulación, pero Winston no es tan indiferente, o sea, él quiere hacer algo al respecto, ¿no? No sabe bien qué hacer, pero algo quiere hacer. Está el personaje Parsons, que no aparece en este capítulo, pero podemos contrastar estos personajes. Parsons es el personaje que sí es ingenuo, que cree todo, al menos se muestra así. Entonces, este es un tipo de personaje diferente. Después está Syme, que es el tipo de personaje que acepta lo del partido, sabe la manipulación, es inteligente, pero acepta esa manipulación, le gusta esa manipulación y quiere participar en esa manipulación, pero es inteligente, pero no es lo suficientemente astuto para darse cuenta de que si él muestra que sabe demasiado, lo pueden vaporizar y al final lo terminan vaporizando, ¿no? Entonces, empiezan a ver
Orwell te empieza a enseñar todo este tipo de personajes que hay. Hay los Parsons ingenuos, los Syme, que son inteligentes pero no astutos. Una cosa es ser inteligente, otra astuto. Está Julia, indiferencia, egoísmo. Está Winston, que tal vez no es tan astuto como Julia, pero algo quiere hacer, ¿no? Al respecto. Esto por ahora, en esta primera rueda del capítulo 5, a ver si hay otra ruedita más, capítulo 5, y voy con otros detalles para no extender tanto la participación. Y le doy el pase a John. Claro, claro, sí, yo creo que todo lo que ustedes han estado comentando son puntos muy importantes del capítulo, básicamente el capítulo 5 que nosotros hemos estado leyendo. Y algo curioso que me ha llamado la atención también, como dijo Javier, es el tema de las bombas, ¿no? Que a veces Julia sospechaba de que, ella tenía sus posiciones de que el mismo partido podría haber tirado las bombas, o que de repente, Winston tiene otra perspectiva de ver las cosas. Winston y Julia sabían perfectamente que no podían escapar de eso, ¿no? Que los dos, tarde o temprano iban a ser descubiertos, ¿no? Entonces, no se sentían muy 100% seguros. Eso es básicamente lo que he leído del capítulo 5, y también con respecto a a, a la eliminación de las personas, ¿no? Que también, como dijo el compañero César, que en este caso al personaje Siemens, ¿no? Si no recuerdo, Siemens, que a él sí, en este caso, lo vaporizaron, lo eliminaron, ¿no? Prácticamente borraron todo de él, ¿no? Y eso fue muy impresionante también para Winston, que él estaba muy sorprendido por eso, ¿no? Y cómo ellos aplicaban ese tipo de sistema para que pudieran eliminar de todo en sí, ¿no? Cosa que pasaba también en Rusia, hasta inclusive también en China, ¿no? Que también en la época del comunismo en China, también pasó eso también, ¿no? Entonces, todas esas cosas que he estado leyendo el capítulo 5 sí realmente se está poniendo cada vez más interesante la novela. Y bueno, ese sería mi comentario por el momento. No sé si hacemos otra ronda más. Claro, sí, sí, yo quisiera anotar unos puntos más con respecto a este capítulo. Se sigue afianzando el tema de la relación entre Winston y O'Brien, ¿no? O sea, el desencadenante va a ir por ahí, ¿no? O sea, ya hablando de un tema literario. El tema, o sea, hacia dónde va a conducir la novela es la relación que va a tener Winston con O'Brien. O sea, ¿qué va a pasar entre ellos? Porque eso va a decantar en el final de la novela, ¿no? La relación que van a establecer ellos. Porque lo está dejando muy en el misterio, Orwell. Está generando está dando mucha información y está generando mucha tensión ahí. Yo creo que yo creo que la tensión allí va a desencadenar en el final de la novela. Luego, otro punto más es Goldstein como imagen más que ideología. O sea, Goldstein no se conoce exactamente hasta ahora cuál es la posición política de Goldstein, la posición con respecto a la economía o la sociología, pero sí la imagen como lo que representa la imagen de Goldstein para los que quieren cambiar esa sociedad o al partido, destruir al partido que está dirigiendo la sociedad. Entonces a mí me parece interesante eso, ¿no? Cómo a través de la historia es mucho más importante muchas veces la imagen que la propia ideología de la persona, ¿no? Yo creo que eso por ahora. Sí, yo quería agregar en esta parte el contraste que hay, como mencionó Héctor, en algunos personajes, pero yo quería especialmente hablar de lo de Julia y lo de Winston, porque claramente Winston está preocupado por el futuro, ¿no? Por cambiar las cosas, por hacia dónde van, o incluso menciona de que podrían dejar un trabajo a siguientes generaciones si es que ellos no ven el cambio, ¿no? El cambio prácticamente de la sociedad. Pero como mencionó ya Héctor, Julia quería algo ahora, ¿no? Quería
vivir su rebelión, por así decirlo, mientras ella está viviendo, ¿no? No le importaba cambiar las cosas a gran magnitud. Y en realidad esta es una posición yo creo que muy común, sobre todo cuando ves una sociedad que es casi imposible de cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tratar de romper las reglas pequeñas ahora, ¿no? Pero en general yo creo que podría ser de la mano, ¿no? Al final sabemos de la historia que la URSS cayó, pero por otras circunstancias, ¿no? La gente no pudo hacer algo trascendental ahí, pero para que surja la URSS sí hubo un trabajo de muchos años, ¿no? Me refiero a la Revolución Rusa. Para que se dé la Revolución Rusa sí fue un trabajo de años del partido y de la gente y pequeñas cosas que hacían, ¿no? Lamentablemente no, cuando se dio la URSS no siguió los mismos pasos de lo que quería el partido y lo que quería la gente en un inicio, ¿no? Pero ese contraste me parece muy importante remarcarlo, porque incluso no solamente existe gente que piensa así, existen grupos, y no solamente en sociedades parecidas, porque en el mundo actual hay sociedades parecidas a las que describe Orwell aquí, incluso tan autoritarias como estas, y como lo era la URSS. Y en estas circunstancias es importante pensar que las cosas no pueden seguir así, ¿no? Y algo que me llamó bastante la atención, de acuerdo a este punto, es la última parte de la que habla Winston en ese capítulo 5, donde habla que había gente que podía creérselo todo, ¿no? Podía, por ignorancia, tragárselo todo, literalmente, dice él, ¿no? Y es algo con lo que también podemos constatar con lo que vivimos, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de la gente o hablamos de las mayorías, hablamos de gente que no está acorde a lo que uno critica si estamos en ese sentido, ¿no? Siempre pensamos que la gente mayormente está pensando en lo más cotidiano porque es lo que necesita. Pero es un dilema prácticamente, ¿no? Y que uno pueda cambiar, otra gente tenga otras ideas de querer cambiar y en general la mayoría no le importa nada, ¿no? Es una reflexión igual. Bueno, hasta ahí nomás por ahora. Sí, es un tema que Orwell en este capítulo toca, ¿no? Porque así como lo viene diciendo Javier, y también con otras alusiones de Johnny César, podemos ver de que Orwell está dando, como yo decía en mi anterior participación, una suerte de arquetipos. O sea, está dando una suerte de cómo diferentes personas reaccionan de diferente forma, desde cómo son hacia algo, ¿no? Que vendría a ser el partido ahora, la opresión del partido, ¿no? Entonces, y eso, como lo he dicho en anteriores sesiones, toca con algo universal, ¿no? No necesariamente en la Rusia de Stalin, sino también en la historia se ha visto cómo hay personas que pueden saber lo que pasa, lo que está pasando, pueden saber que están bajo un gobierno corrupto, pero al final no dan el siguiente paso. Solamente lo saben y viven como pueden y nada más, ¿no? Una especie de indiferencia, una especie de egoísmo. Mientras yo esté bien y sepa cómo hacer las cosas, bueno, ya que todo siga igual. Esa es una forma de ser muy común, ¿no? Entre las personas. Porque también es un poco difícil hacer algo y enfrentarse y convertirse en un insurgente, un prócer, un caudillo, porque vemos pues cómo terminan, ¿no? En realidad es un poco difícil cargar esa mochila porque te enfrentas pues a algo terrible, ¿no? No sé, cuestiones como los próceres que hemos tenido, como en nuestra historia, ¿no? Los insurgentes que hemos tenido, qué sé yo, Tupac Amaru, qué sé yo, que han terminado tan mal por rebelarse ante algo, ¿no? Entonces, em, pareciera que empiezan las miradas, ¿no? Empiezan las miradas de que se mira uno al otro a ver quién va. Ya sabemos lo que pasa, pero a ver, ¿quién va? ¿Vas tú? Y todo el mundo voltea la mirada y, por el miedo y no lo hace. Porque en realidad, por lo mismo de que hay un partido opresor, lo hace a través del terror,
y es el terror que te infunde a ti, ¿no? Entonces Julia, en el fondo, tiene miedo, le tiene miedo al partido, sabe que son manipuladores, sabe todo, pero le tiene miedo, porque dice, yo no me voy a arreglar mi vida por un pedazo de papel, le dice a Winston en un momento, ¿no? Entonces, hay este tipo de cosas, o sea, el partido de todas maneras logra infundir ese terror, y Julia en realidad en el fondo, como yo lo interpreto, tiene miedo en realidad, por eso es que no hace nada, y lo único que le queda es pensar de manera egoísta en ella, y pues vivir su vida en los puntos ciegos del partido. Y algo pequeñito también de este capítulo 5 que también está, como dije en la sesión anterior, esta figura del enemigo, ¿no? Que el enemigo siempre tiene que existir. Y el partido, aunque sea, te inventa un enemigo, ¿no? Entonces, y por eso salen estas pancartas de este guerrillero asiático, ¿no? Que dicen que eso es para fomentar el patriotismo, ¿no? Te pintan un enemigo ahí, te tiran bombas para decir que ese asiático guerrero fue el que te mandó las bombas. Entonces siempre este papel del enemigo existe, ¿no? Tienen que ponerte un enemigo ahí y se ve de qué manera lo hacen. Tirando bombas y poniéndote esta pancarta de esta persona, de este guerrillero con rasgos mongoles, ¿no? Entonces, ese detalle justo se da haciendo alusión a lo que en la sesión anterior habíamos conversado un poco, ¿no? Y sí, así yo terminaría mi participación con este capítulo 5, le doy pase a John. Bueno, sí, compañero Héctor, sí, todo lo que has dicho es muy cierto. Eh, lo que me ha llamado la atención del capítulo 5 hasta el momento es de la parte cuando ellos, también el partido, manejan la información. Empieza con la Semana del Odio, ¿no? Haciendo siempre el evento a Goldstein, ¿no? Que él era el enemigo mortal para el partido. Pero lo que más me sorprende es la manipulación también que el partido tenía, ¿no? Porque en el capítulo 5 también hablan sobre la manipulación que tenían con la información, ¿no? Y eso hacía que la gente, ¿no? La población, en este caso los ciudadanos, creían, ¿no? O se dejaban llevar, ¿no? Hasta inclusive Julia pensó, una de las conversaciones que tenía con Winston, le dijo que ella cree o piensa, ¿no? Su forma de pensar de Julia es de que ella piensa de que todos en el partido, están en contra, ¿no? Pero al final ella da una suposición, ¿no? Ella piensa que todos, pero no tienen la valentía para levantarse contra el partido, ¿no? No están organizados, pero ella piensa que sí todos están, en este caso, en contra, ¿no? Del partido. Eso es lo que estaba leyendo y bueno, ¿no? Básicamente eso y la parte también cuando ellos dos ya comienzan más a dar sus puntos de vista, ¿no? En este caso, Julia, en este caso, Winston, no, hay una frase que dice que no le interesa más la generación, ¿no? La próxima generación no me importa, más lo que me importa es en nosotros, ¿no? En este caso, el amor, la seguridad de ellos dos. Esa básicamente era la parte que quería comentar, chicos. Bueno, yo quisiera agregar solo una parte que me parece interesante, una frase que me parece interesante cuando Winston le dice a Julia, ¿no? Eres una rebelde de la cintura hacia abajo. con un tema de, eres una rebelde solo en el aspecto sexual, de la liberación sexual, ¿no? De la opresión que existe en esa sociedad, pero no vas más allá, ¿no? No vas a una transformación que vaya fuera de los ámbitos meramente sexuales, ¿no? Entonces, compartiendo lo que mencionaban ustedes, eh, o sea, las características de cada individuo, de cómo reaccionan frente a un estado opresor, ¿no? Algunos se rebelan, hay otros que aceptan, hay otros que aceptan a medias, otros que quieren rebelarse, pero desde algún punto de vista que no va al meollo del asunto, sino a una cuestión circundante, como Julia, por ejemplo, que trata de oponerse desde los actos cotidianos, ¿no? Desde la cotidianidad de su vida, trata de hacerle frente a la sociedad opresora, mientras que Winston pues es el que va pensando en qué organización militar, ¿no? O sea, quiere una actividad militante dentro de alguna organización que vaya en contra del Estado en el que viven. Son diferentes, como dice Héctor, ¿no? Diferentes
arquetipos o de diferentes personajes que ha construido Orwell para identificarnos también a nosotros, ¿no? Nosotros vemos en la sociedad ciertos problemas y qué agentes somos, ¿no? Somos agentes pasivos, somos agentes que colgamos ciertas frases en una red social, somos agentes que de repente hacemos calidad, otros que están dentro de una organización gubernamental, una ONG, otros que militan en partidos políticos, otros que quieren ser próceres, como decías tú, Héctor, otros que quieren, que están en diferentes frentes de lucha, ¿no? Y sí, pues es una catalogación. Estamos también frente a la realidad, ¿no? Hasta en el capítulo siguiente ya se van mencionando cómo la guerra había tocado a Winston desde niño, ¿no? Ese conflicto, cómo pierde, bueno, su padre se va, cómo pierde a la madre y cómo se ve esa sociedad de carencia en cuanto a los niños buscando dentro de la basura, y ahí se va a dar el fondo psicológico de por qué Winston tiene ciertos problemas con respecto a la madre, pues, ¿no? Que es una de las partes más interesantes, porque aquí ya Orwell está planteando muy sutilmente la diferencia entre una transformación social humana y una transformación social brutal y sanguinaria como la que puede ser un régimen tan opresor y autoritario, ¿no? En el sentido de que los sentimientos prevalecen en los proles, en los proletarios. Y para Winston es importante los sentimientos. ¿Por qué? Porque él mismo tiene ese apego con el recuerdo, ¿no? Con los sentimientos que tiene. Para Orwell, lo que yo deduzco que para Orwell es una transformación social, nunca puede estar, el fin no puede justificar los medios, ¿no? Es decir, el llegar a una nueva sociedad, el bienestar social de todos no puede estar, no puede supeditar a los sentimientos y a las aspiraciones personales de los individuos. No solo es el bienestar colectivo, es también pensar en el bienestar del individuo, porque el individuo es el que conforma el colectivo. Entonces, no por la abstracción del colectivo, de decir que el colectivo está bien, vas a comenzar a desgajar al individuo hasta dejarlo sin sentimientos solo por el afán del colectivo. Entonces yo creo que esa parte en Orwell es muy importante porque está haciendo toda una crítica a las revoluciones futuras, a las revoluciones que vienen después. Son unas revoluciones que se da todo por el partido, se da todo por la revolución, se da todo por la sociedad, se deja de lado los sentimientos, el amor de hermanos, el amor hacia los padres, el amor hacia todo, simplemente por la aspiración de una sociedad mejor. Y eso, en vez de humanizar la revolución, la deshumaniza totalmente y se convierte pues en los regímenes autoritarios que hemos analizado a lo largo de los capítulos. Bueno, yo creo que eso por ahora en mi intervención. Sí, yo quería agregar una última parte sobre lo anterior que estábamos hablando en el capítulo 5, y era el hecho de que las mentiras causan una desesperanza, ¿no? El pensar, como ya habíamos dicho en otros capítulos, de que no se sabe qué es verdad en el pasado, no se sabe qué es verdad ahora, te genera una confusión tremenda de no saber qué hacer en ese momento, no saber cómo contribuir a que las cosas mejoren, porque nada es verdad, ¿no? Y a partir de eso también quería mencionar hasta dónde nos puede llevar, y como lo menciona aquí Orwell, hasta dónde nos puede llevar el patriotismo, o el patriotismo extremo, ¿no? Que siempre está ligado con odiar a alguien, con odiar a otro país, ¿no? A veces la mayoría de gente, nosotros podemos ver en la historia y ahora, que piensa que el patriotismo es amor a tu país, pero en realidad está fuertemente cimentado en un odio hacia otra gente de otro país, ¿no? Incluso puede degenerar en racismo, en discriminación y en cosas como esas que a veces no se ve simplemente, ¿no? Se cree que, como ya mencioné, es solo amor a un país, a tus cosas, ¿no? Y no es así de simple. Y también quería comentar sobre lo último que dijo César, porque precisamente ayer estaba hablando sobre ese tema, ¿no? La libertad del individuo y la libertad del colectivo. Hasta dónde puede encontrarse un balance en las circunstancias que nosotros leemos en el libro. Son circunstancias muy difíciles porque hay mucho autoritarismo, mucha presión,
y ellos quieren, o bueno, al menos Winston quiere tratar de buscar una salida. Pero en circunstancias como las que estamos, de supuesta libertad, ¿no? Más democracia, igual la situación sigue siendo parecida en la dicotomía de libertad del individuo y colectivo. Por ejemplo, uno puede decir hasta dónde uno puede ser libre individualmente si la sociedad no te lo permite, ¿no? Y puede ser esto de generar en algo tan egoísta como la gente que no quiere ponerse mascarillas porque quiere defender su libertad individual, ¿no? Sin importarle el colectivo. Y es una cuestión bien, bien difícil de analizar, ¿no? O sea, hasta dónde nosotros podemos luchar por una libertad individual, pero sin tener en cuenta nada más. Que sea una libertad individual, solo así, sin ningún sentido, sin ningunos parámetros, sin ningunos límites, ¿no? Entonces, es como que debe encontrarse un balance, ¿no? Cuando nosotros pensamos en cambiar otras cosas, yo creo que debe haber un balance entre lo que debe ser bueno para los demás, pero también para uno, ¿no? No crudamente como lo que plantean acá y como lo que el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Y también me llamó la atención, hablando ya de este capítulo 6, la extraña sensación que descubre Winston cuando cuando tiene contacto con ese personaje que nosotros habíamos mencionado, O'Brien, ¿no? Porque precisamente en ese capítulo lo vuelve a mencionar. Y es esta extraña sensación de saber que podría eso generar un cambio en la sociedad, una organización, una conspiración contra el partido, pero también saber que es muy peligroso y de que eso puede implicar que también lo vaporicen, ¿no? Lo maten. Es una sensación extraña del saber que lo que estás haciendo debe ser, pero también puede acabar mal, ¿no? Como varias veces y en casi todos los capítulos, Winston para mencionando, ¿no? Bueno, esto va a acabar mal, nos van a desaparecer, nos van a matar, ¿no? Cuando le dijo en el capítulo anterior lo mismo a Julia, ¿no? Julia. Listo, eso quería decir sobre ese capítulo. Sí, así es. Sí, ya hemos entrado al capítulo 7. Hemos pasado como por un puente con el capítulo 6. Y creo que nos ha sucedido esto porque el capítulo 6 realmente es bastante pequeño. Y que bueno, al final lo que hace es confirmar este contraste de actitud que hay entre Winston y Julia, ¿no? Y Julia tiene esta indiferencia a partir del miedo escondido que tiene, al menos lo interpreto yo así. Creo que el miedo que tiene Julia es lo que la hace egoísta. Y pensar solo en ella y no interesarle a los demás, ¿no? Pero se ve el cambio que Winston sí se anima a hacer algo. Se ve que como felizmente O'Brien lo busca al final, ¿no? El que da el paso es O'Brien en realidad para buscarlo. Uh-huh. Él se va acercando y O'Brien hace para hablarle y el pobre Winston que se muere de miedo mira si se da la vuelta, ¿no? Porque estaba muriéndose de miedo. O'Brien pues lo coge del brazo, lo lleva y le habla acerca de lo que le había pasado a Simon, ¿no? Que lo habían matado. Y ahí se ve que las sospechas de Winston hasta ahora se van dando, ¿no? Esa pequeña mirada que le hace O'Brien en los capítulos anteriores, a él le hacía sentir de que había una complicidad entre ellos. Y en realidad la había, ¿no? Después Winston había pensado, en cualquier momento vaporizan a Simon, y sucedió, ¿no? Digamos que Winston empieza a darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Un poco premonitorias, por decirlo de alguna manera, y eso sucede porque él está entendiendo bien toda la dinámica, ¿no? Está siendo muy consciente de todo lo que pasa, que hasta incluso puede ver cosas futuras. Pero digamos que me parece el capítulo 6, la esencia del capítulo 6 es esto, es la diferencia con Julia. Es cómo él sí se anima a hacerlo, y un poco como de broma podemos compararlo pues, al Chapulín Colorado, ¿no? Porque recuerden de que en algunas entrevistas a Gómez Bolaños le preguntaban, ¿no? Le decían, oye, pero el Chapulín es un héroe miedoso, ¿no? Y Gómez Bolaños respondía, es que el verdadero héroe es el que, aún teniendo miedo, hace algo, ¿no? Entonces, ese es el verdadero héroe. Entonces, como Winston, el pobre Winston se mete a esto, pero
está con un miedo terrible. Él mismo está diciendo, huele a cadáver, huele a cementerio, me imagino mi lápida, estoy convirtiendo, cada paso que doy, cada conversación con O'Brien, cada palabra que digo me convierte más en un cadáver, porque él es muy metafórico, muy simbólico, Orwell, ¿no? Porque al final el Winston viene a ser un alter ego de Orwell, ¿no? Entonces, por lo literario que es Orwell, ¿no? Te dibuja de esta forma metafórica todas las cosas, ¿no? Y eso hace que sea bonito leer esta obra porque tiene una prosa buena en simbolismos, ¿no? Orwell, ¿no? Entonces, entonces se da este personaje de Winston que hace esto y te da la noticia de que hay una conspiración que existe, ¿no? No se sabe si será de la hermandad, la famosa hermandad, no se sabe todavía, pero que hay una conspiración, hay, porque O'Brien está ahí, ¿no? Y está tratándose de contactar con él. Entonces, entonces eso sucede por lo menos en el capítulo 6, ¿no? Y para hacer digamos, una primera intervención solamente del capítulo 7, ya cuando me toque hablar completo lo demás del capítulo 7, digamos por la mitad del capítulo 7 voy a decir algunas cositas. Acá me parece que, en lo que más se centra el capítulo 7 es en la construcción del personaje de Winston, porque ya te están hablando de algo muy traumático que le pasó, ¿no? Cuando era un niño, ¿no? Y la relación con su madre, que es una anécdota muy cruda, ¿no? Es crudísima esa anécdota, que le quita el chocolate hasta su propia hermanita, ese egoísmo que él tenía, a partir de que era un niño y tenía cierta inocencia, de todas maneras convive una cierta inocencia con una cierta maldad, ¿no? Conviven ahí en él egoísmo y eso, cuando esos errores que uno comete por ignorancia, por ser niño, te marcan para toda la vida, porque cuando creces con una culpabilidad, ¿no? A pesar de que tú racionalmente puedas decir, bueno, era un niño, yo no sabía, te pesa eso de todas maneras, ¿no? Te pesa. Entonces, en algún momento él fue malo, ¿no? Alguna vez él fue malo, y eso me parece que también es un acierto de Orwell de construir un personaje así, que no sea perfecto, que desde niño era el mejor, el más bueno de todos, lo humaniza. En verdad era un niño malo, era un niño egoísta, un niño malo, ¿no? No como pasa pues en los evangelios, ¿no? Que cuando Jesús era niño ya era sabio y le enseñaba a todo el mundo, como si hubiese sido toda la vida él así, ¿no? Entonces ahí lo deshumaniza y lo convierte en un héroe ideal, ¿no? De sueño. Pero digamos que Orwell no quiere hacer un Jesucristo, quiere hacer un humano que fue malo en algún momento, que fue un niño malo en algún momento, despiadado, porque es una actitud completamente despiadada con su hermanita, pero es un humano y tiene errores y tiene esas cosas y eso lo hace más complejo y eso tiene que ver mucho con la construcción del personaje. Entonces, me parece que eso es un acierto de Orwell, ¿no? De construir a Winston así, ¿no? Que no todo lo hace bien, ¿no? Que no siempre fue bueno o algo así. No es el héroe ideal soñado tampoco, ¿no? Entonces, hasta ahí sería mi intervención del capítulo 7. La siguiente ronda le doy algunos detallitos más que encontré en el capítulo 7. Así que le paso la intervención a John. Bueno, sí, en el capítulo 6 ya se afianza un poco más ya en este caso la relación entre Winston y O'Brien, ¿no? Básicamente trata de eso y bueno, Winston tenía un cierto temor, ¿no? Miedo, ¿no? A O'Brien, pero ya el mismo O'Brien fue el que lo busca, le inicia la conversación para que de repente pueda confiar, ¿no? Un poco más o sospechar de que él también tiene que tenga alguna idea o pensamiento que él, ¿no? Que Winston, ¿no? Que de repente que piense igual que él en contra del régimen, del partido. Eso básicamente es con respecto al capítulo 6. Y el capítulo 7 ya detalla un poco más, ya en este caso, la conversación de Winston con Julia, que habla sobre su infancia, ¿no? Su familia, más que nada con su madre, con su hermana, ¿no? Porque su papá, según el libro dice, su papá se fue, ¿no? Los abandonó. Y en este caso sí, la madre y la hermana que era enferma, ¿no? Tenía una hermana que era delicada de salud,
él tenía un cierto egoísmo, ¿no? En este caso, un cierto egoísmo, básicamente egoísmo no, sino era un poquito huraño con su hermana, ¿no? Porque él quería todo para él, ¿no? Casi todo quería para él y hasta le quitaba los alimentos a su hermana, también inclusive los chocolates, ¿no? Le quitaba y se iba corriendo, ¿no? Ese tipo de infancias él comenzó a contarle a Julia, ¿no? Su infancia, ¿no? Pero Julia, básicamente Julia no la escuchaba más a medias porque ella estaba con sueño, Sí, pero algo así entendí. Entonces, claro. básicamente eso fue lo que entendí del capítulo 7 y del capítulo 6, ¿no? A ver, compañeros, si tienen Claro. algo que comentar. Sí, yo quisiera agregar unos puntos. Ya era, creo que las partes que más interesantes me parecieron, que quisiera decirlo ya ahora, ¿no? Casi al final. Primero, que los proles son los humanos, ¿no? Que ya les había mencionado hace un momento, que allí radicaba la verdadera humanidad, digamos, de la cuestión sentimental eh, de la sociedad. Y Orwell plantea, pues, ya de la cuestión política, que ellos son los que podrían transformar la sociedad, pues, ¿no? Ya en la realidad, ¿no? Otro punto que se relaciona con lo que decía Héctor, que lo estaba dejando para el final, es la parte psicoanalítica que pone Orwell en el último capítulo. Habla de la madre, habla del egoísmo, habla de la hermana, habla de la vergüenza, habla de todos estos tópicos muy del psicoanálisis, muy freudiano, en el sentido de el apego del hijo a la madre, eh, el tema del Edipo, acá se ve totalmente trastocado, ¿no? Es más bien un desapego a la madre, el tema del hambre que lo conduce a atacar casi a la hermana para arrancarle el chocolate, que luego va a generar estos traumas que recuerda y que lo cuenta Julia, y a Julia casi no le importa, ¿no? Entonces estos temas se relacionan bastante con este animal, con la rata, porque Winston mencionó el tema de la rata. Y si damos o intentamos hacer como el psicoanálisis una interpretación libre de la asociación, una asociación libre entre el animal, la rata, con el comportamiento que Winston tenía, era un comportamiento de una rata, porque robaba. Buscaba en la basura, comía de la basura, buscaba pan, buscaba verduras, le robaba a su hermana el chocolate, buscaba cuando no estaba su madre en las alacenas para buscar algo de comida. Entonces la rata es la manifestación de ese animal en que él mismo era. Entonces en los sueños, ya de viejo, Winston eh, comienza a sublimar esa imagen de su comportamiento tan malo para él, ¿no? Que él lo considera malo o que aborrece ese comportamiento que tenía de niño, lo asocia con el animal, con la rata, ¿no? Entonces a mí me parece, no sé si Orwell lo ha querido hacer intencionalmente, pero a mí me generó esa impresión de todo el tema psicoanalítico que pone en este capítulo y la comparación con el animal. Otra cosa más, ¿por qué la cuestión de las ratas? Porque que normalmente son las que roban, pues, ¿no? Son animales que van robando, que van husmeando por ahí para ver qué pueden encontrar. Otra que son sucias, ¿no? Que siempre son animales rastreros, que son animales sucios, que la suciedad tiene que ver con el tema de la suciedad del alma, digamos, ¿no? Del comportamiento de Winston de niño, esa sombra, esa oscuridad del comportamiento de niño se compara pues con lo sucio del animal, de la rata, y que las ratas normalmente se preparan en las guerras, ¿no? En las guerras son los primeros animales que se ven, ¿no? Las ratas. Y el último punto para ya dejar más o menos mi interpretación libre con respecto al psicoanálisis y a este capítulo, es que las ratas normalmente viven en las cloacas, ¿no? Que están en el subsuelo y el subsuelo es el inconsciente. Normalmente siempre se asocia con lo que está por debajo del suelo, lo que nosotros dejamos o guardamos dentro de nosotros como una cuestión que está muy metida en nosotros y tratamos de taparlo, tratamos de ocultarlo o tratamos de ponerlo debajo, en el subsuelo, como el ejemplo de las ratas en el libro. También me parece que es muy, como decía Héctor, muy impactante las imágenes que describe Orwell para identificar a la niñez, esa niñez de Winston, y cómo comienza
a tratar de ejemplificarnos, de darnos a conocer al humano, ¿no? De niño y de todo ese sufrimiento que se le genera luego por los robos que le hacía a su hermana, por el comportamiento que tenía con la madre. Y el tema este de las ratas, ¿no? Como animal que ejemplifica el comportamiento que él tenía de niño y que le ha generado un trauma que le está generando cierta opresión y que se lo cuenta a Julia y a Julia no le importa, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, creo que he sacado de este capítulo. Pero ya le doy pase al siguiente compañero. Creo que le toca a Javier. Sí, mi micrófono. Ahora sí. Ahora Ya, sí. yo quería mencionar algo del capítulo anterior, solo como de pasada nada más, y era el hecho de que Winston, o bueno, Orwell escribe, y cómo Winston se da cuenta de que cómo él llega al proceso de hacer algo con O'Brien, ¿no? Y poder llegar a conspirar, ¿no? Aunque todavía no ha hecho algo, pero él lo considera así, considera que es una acción, ¿no? Cuando menciona que primero eran los pensamientos, luego las palabras y luego la acción. Eso también me parece un importante proceso que se menciona aquí porque es lo que sucede cuando uno reflexiona acerca de las acciones, sobre todo cuando van a ser tan importantes como en estas circunstancias, ¿no? Algo también que me llama la atención y bueno, ya lo habían mencionado antes, ya lo habíamos mencionado antes, era cómo juegan con las palabras, ¿no? El Ministerio del Amor era el lugar donde los van a torturar. O sea, ¿cómo se puede llamar amor si los van a torturar? Pero siempre juegan en con esas cosas en este tipo de sociedad, ¿no? Con el doble pensar y con cosas que te hacían creer, pero que en realidad no eran así, ¿no? Luego también quería mencionar la idea, no sé si profundizar en eso, pero es una idea vaga nada más. Cuando Julia le dice a Winston, cuando él está contando acerca de su niñez, que como bien han dicho es una niñez muy cruda, es una realidad muy dramática, ¿no? El tener que buscar basura para comer prácticamente. Pero luego cuando están hablando de esto, Julia lo justifica diciéndole que todos los niños son cerdos, ¿no? O que los niños necesitaban una porción mayor, o creo que eso lo dice el mismo Winston. Bueno, esa posición también obviamente es recontra egoísta, ¿no? Pero es con la que conviven a veces muchas personas hasta en la actualidad, de que hay determinadas personas que merecen tener más, merecen ser egoístas, por así decirlo, o están justificadas por ser egoístas. Algo también me parece importante con la construcción del personaje, como dijo Héctor, porque sí me parece que Winston tiene más personalidad con este capítulo, ¿no? Porque habla de una introspección. Incluso él dice que este sueño, este recuerdo prácticamente, es algo que no lo tenía reconocido, por así decirlo, ¿no? Estaba haciendo un reconocimiento de algo que él no sabía o no se había puesto a reflexionar muy bien, ¿no? Y es que es muy difícil aceptar esa mochila pesada con la que tenemos que llevar, que prácticamente son acciones de las cuales nos arrepentimos, ¿no? Puede ser cuando somos niños o cuando adolescentes o mientras vamos creciendo y hay cosas que pensamos que no debimos hacerlas, ¿no? Y él profundiza bastante en eso, ¿no? Se da cuenta que él no solamente es alguien que en estas circunstancias quiere cambiar las cosas, sino que alguien que ha hecho daño a seres que él considera que son muy importantes, ¿no? También me parece relevante a partir de esto que las relaciones humanas y la lealtad, como un abrazo, un cariño, un beso, Winston las ejemplifica como emociones primitivas en esta sociedad, ¿no? Pero también menciona que es lo más importante. Y aquí también creo que volveríamos a la idea de que algunas cosas importantes para que la sociedad cambie, según Winston, en este caso ya no solamente era el sexo como veíamos hablando antes, sino también las emociones de las personas.
de los humanos, como dijo César, ¿no? De los que realmente eran humanos, ¿no? Y Winston dice esto en el libro. Y a partir de esto quería mencionar esta última parte, y era la deshumanización del hombre, cuando comenzamos, o en este caso, en el libro, comienzan a hacer cosas que van más allá de la naturaleza o de su propio instinto, de su propio sentimiento de ser libres o de sentir, ¿no? O de expresarse. Los partidos están muy limitados y yo creo que por ese sentido él dice de que no son humanos, no los siente como humanos, ¿no? A pesar de que sí lo son. Y es parte de ese sentimiento de deshumanización, por así decirlo, ¿no? El pensar que el ser humano para ser humano, tiene que sentir algunas cosas, algunos sentimientos, ¿no? Naturales de él, ¿no? Y bueno, hasta ahí nada más por ahora. Sí, así es. Este, es cierta esa alusión que hace César acerca de cómo se completa este simbolismo de la rata. Claro, es bastante lógico asociar esta figura de la rata con lo que le pasa a Winston, ¿no? Digamos que digamos que este capítulo te explica de alguna manera por qué Winston tiene ese trauma con la rata, ¿no? Porque Winston tiene mucho, como en la participación anterior que tuve, tiene mucho de simbolizar las cosas, simboliza bastante, como lo que hace con el pisapapeles y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente sí. Y lo irónico es que Julia prácticamente algo así le dice, ¿no? No simplemente Julia es indiferente a lo que le cuenta, porque ni siquiera abre los ojos para responderle, ¿no? Y le dice, fuiste un cerdo, pero un poco más, y le dice, oye, niño, eras una rata. O sea, ya hubiera sido ya el colmo que le diga eso, ¿no? Porque estando así dormido, oye, eres una rata, ¿no? De chiquito. Entonces, ya era el Winston, no, otra vez se ponga así con la rata, ¿no? Pero prácticamente él hizo eso y cómo Julia llega a ser tan indiferente, ¿no? O sea, se ve que ha llegado a un punto de indiferencia Julia que ni siquiera se sorprende de esto que le cuenta a Winston y tampoco se sorprendía de que Winston le diga, tú sabes de que los aeroplanos no fueron hechos por el partido. Y, o sea, ya ella no le interesa nada, ¿no? ¿Y qué si lo han hecho o no lo han hecho ellos? Al final ellos tienen el poder y ¿qué interesa? Entonces está en un momento, ella está un poco robotizada también, en realidad, ¿no? Ella se ha convertido en un robot también de alguna forma, en algún sentido. Y yo sigo sosteniendo que creo que es por el miedo. Y digamos, también hay este aspecto que lo han estado diciendo ahora, que Winston llega a un momento de análisis de la situación, de su vida, de lo desgraciada que es su vida, llegó a un punto en el cual llega a envidiar a los proles, que se supone que los proles pues están por la pata de los caballos, que digamos que es lo último, que está en lo más bajo de la jerarquía social, ¿no? Que se veían los proles como los pobres desgraciados que viven una vida horrible, tratados pues con desdén, ¿no? Tratados de esa manera por los miembros del partido. En un momento me parece que Simon es el que le dice, bueno, los proles no existen, ¿no? Le dice una cosa así, ¿no? Que los proles son cualquier cosa. Y Winston había estado acostumbrado a esto, ¿no? Que los proles eran cualquier cosa, como un ganado, como animales. Pero al final él empieza a pensar y decir, oye, pero ellos son más humanos que nosotros los que estamos en el partido y qué envidia, ¿no? Qué envidia que ellos pueden ser humanos y nosotros no, ¿no? Por eso en un momento él le dice a Julia, ¿no? Ellos son humanos, nosotros no. Le dice que está escondida en cierta envidia, tal vez sana, una envidia sana de cómo ellos sí pueden disfrutar esas cosas y yo no, ¿no? Entonces al final como que te muestra un punto de vista en el cual tú ves que los proles no estaban en una situación tan desgraciada, acaso, como los miembros del partido, ¿no? Lo otro también que estaba detectando a partir de la participación de ustedes, analizando, pues, como dice César, psicoanalíticamente, ¿no? Analizando desde ese punto, incluso lo que le pasa a Winston
esto de querer hacer algo al respecto, juntarse con O'Brien, no quedarse en esa postura pasiva de Julia, no ser egoísta, o sea, hacer algo bueno. Por una vez en su vida, hacer algo bueno. Puede ser que tenga que ver, digamos, es una posibilidad, que tenga que ver con esa culpa que él tiene de niño. O sea, de niño yo fui malo, cuando crecí le serví un partido que me deshumanizó. Ahora tengo la oportunidad de hacer algo bueno en mi vida por primera vez. Digamos, un acto de redención para perdonarse a sí mismo lo malo que fue cuando era niño, ¿no? Lo malo que fue con su hermana, con su mamá, ¿no? Él, en el fondo, yo siento que él no se lo perdona hasta ahora. Y creo que es un acto de redención para él hacer algo en contra del partido, hacer algo por el bien de la sociedad, hacer algo bueno por primera vez en toda su vida, que como lo dije hace un rato, su vida en qué se resume, en que de niño fue una basura con su familia y después se pasó toda su vida de juventud y adultez trabajando para un desgraciado como Gran Hermano que le hacía manipular información. Esa es su vida. Trabajar para un desgraciado y de niño haber sido una rata con su madre y su hermana. Entonces, ¿ahora qué le queda para él para perdonarse? Hacer algo bueno, ¿no? Entonces, ¿acaso sea eso en el fondo de su mente lo que lo impulsa a decir, oye, pero este papelito de la noticia que tengo tal vez a otras generaciones las puede hacer despertar para que salgan de esto, ¿no? O sea, hacer un acto bueno, ¿no? Para que su vida tenga algún sentido, aunque sea, ¿no? Al haber hecho algo bueno en su vida. ¿Acaso podríamos atar los cabos de esa manera, ¿no? Para explicar la forma de ser de Winston, ¿no? Y me encantó para terminar, me encantó cómo termina el capítulo, que Orwell está teniendo esto, ¿no? No solamente termina el capítulo con intriga para el siguiente, sino que te suelta alguna frase al último. En los últimos renglones te suelta alguna ideita, una frasecita que casi resume el capítulo muchas veces, que dice, ¿no? Dice, en el fondo del corazón, cuyo contenido es un misterio incluso para su mismo dueño, se mantiene inexpugnable, ¿no? Esto habla del centro de seres humanos que tenemos en el fondo de nosotros y dice que el partido te podrá hacer mentir, te podrá hacer que mires la garra de Goldstein y le tengas odio, te podrá tener como un títere, pero lo que tú sientes en tu mente, en tu corazón, dentro tuyo, es algo que no te va a poder cambiar, es algo donde tú tienes que resistir y de esa manera, de alguna forma, le vas a ganar al partido si dentro de ti no permites que ellos terminen con tu humanidad, ¿no? Y precisamente porque esa parte es la de él, la que el partido no puede dominar, eso es lo que le permite poder perdonarse, hacer este acto de redención y tratar de hacer algo bueno, ¿no? Entonces, ese capítulo tiene todo este contenido, el capítulo 7, que como decía antes, es una construcción del personaje que me pareció muy, muy acertado por parte de Orwell, ¿no? Esa sería mi intervención de este capítulo, que me parece que han vaporizado a John. Sí, lo ha vaporizado el compañero. A ver, yo quería agregar solo unos cuantos aspectos ahí, ¿no? El tema del fuero interno, el tema jurídico, ¿no? O sea, siempre se dice que al ser humano le pueden quitar todo menos su fuero interno, la cuestión interior, ¿no? Te pueden doblegar, te pueden torturar, pero la cuestión interna es tuya, o sea, no pueden intervenir ahí. Pero hay mecanismos en los que sí, ¿no? En los que sí pueden hasta hacerte doblegar ciertos aspectos mediante la tortura, por ejemplo. En el libro mencionan que, claro, te podrán hacer hasta negar a tu propia madre, ¿no? O a mí, dice Julia, pero igual tú seguirás amándome, dice Julia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una película con respecto a ello, por ejemplo, La Naranja Mecánica, ¿no? En cómo al personaje principal le hacen casi una lobotomía para hacerlo cambiar, ¿no? O sea, siempre ha habido una aspiración de sojuzgar al otro, no solo mediante la violencia y mediante la agresión y matarlo, porque matarlo es muy fácil, ¿no? Matar a un ser humano con la generación de armas que hay ahora es muy fácil, aprietas un botón y puedes lanzar un misil y matarlo. El objetivo del ser humano bajo la sociedad de clases es doblegar la voluntad del otro y someterlo,
pero someterlo no solo mediante la muerte, sino someterlo a tu voluntad, para que el otro haga lo que tú quieres. Matándolo no consigues que el otro lo haga, simplemente lo vas a matar, ¿no? Pero el objetivo siempre es, el objetivo del poder, ¿no? Es tratar de que el otro haga lo que tú quieres, ¿no? Y tratar aún más que el otro haga lo que tú quieres voluntariamente, que sería mucho más complicado, ¿no? No solo mediante la... Ya para eso existen mecanismos como la persuasión o directamente pues la intimidación, ¿no? Ahora, el tema que se plantea aquí en este capítulo es ya eso, ¿no? Es cómo el partido tiene mecanismos o hasta qué punto puede, mediante la tortura, hacerte decir cosas o como los casos de Goldstein y todos ellos, ¿no? Negar tus propias convicciones políticas, tus propias aspiraciones y decir que estuviste equivocado, que negaste al partido, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una película que quería mencionar ahora, ya que estamos hablando de esto. Es una película que se llama La Confesión. Es una película italo-francesa del director Costa Gravas. En esta película habla sobre los procesos realizados en Checoslovaquia, en el año 52 o 58 me parece. Es un dirigente del Partido Comunista Checoslovaco, que es detenido por atentar contra el Estado, supuestamente, ¿no? Y con 11 o 12 personas más. Y hay una serie de hechos de cómo lo torturan y cómo intentan doblegar su voluntad para hacerlo confesar algo que era una mentira, pero tenía que confesarlo para salvar su vida, ¿no? Entonces, esos mecanismos no solo se dan pues en los regímenes comunistas, ¿no? Sabemos que en los regímenes actuales también existen eso. En las sociedades supuestamente democráticas también existen estos tipos de procedimientos de torturas para doblegar a la voluntad de un individuo para hacerlo negar su propio pensamiento, que es lo que nos dice Orwell. Otro punto importante que me trajo a colación es la cuestión dialéctica que mencionaba Javier, tema de pensamiento, palabra y acción. Pero se menciona pensamiento, palabra y acción, pero ¿este pensamiento de dónde surge? El pensamiento surge de una acción anterior, ¿no? Porque tiene que haber un hecho que haya generado el pensamiento, y ese pensamiento una palabra, y esa palabra y así en una cuestión dialéctica, que es lo que normalmente se habla en política, ¿no? La cuestión de la acción, luego pasas a la cuestión del pensamiento, luego a la palabra y luego nuevamente a la acción. Bueno, yo creo que eso es, hasta ahí he sacado los puntos del último capítulo y ahora sí doy pase a Javier. Ah, sí, era un proceso dialéctico prácticamente el que describe Winston. Sí, yo también tenía eso en mente, pero no, se me había ido la palabra, pero es un proceso dialéctico. A mí me llamó la atención lo que están comentando también acerca de lo que está dentro de ti, ¿no? Nadie puede negar, nadie puede quitarte eso, ¿no? Nadie puede ir más allá, ¿no? A pesar de las torturas también como mencionan aquí, ¿no? Pero aquí también Winston hace un hincapié en el amor incluso que tiene con Julia, ¿no? Y a veces eso me hizo recordar a una canción que se llama Pero el amor es más fuerte de Tango Feroz, que prácticamente está describiendo un montón de atrocidades que han sucedido en distintas dictaduras, no solamente dictaduras como las que han habido en la URSS, sino dictaduras como han habido aquí en Latinoamérica. Pero esta creo que está basada más en lo que pasó en Argentina, ¿no? O, en donde mataban gente, los torturaban estudiantes, los desaparecían. Y era un sentimiento común, el pensar que nadie podía quitarte lo que pensabas en el fondo, ¿no? A pesar de que te mataran y te torturaran todo lo que quisieran, ¿no? Y hay una película que ejemplifica sobre todo esto que estaba mencionando de Argentina, ¿no? La noche de los lápices. Creo que es muy común en situaciones, en sociedades en donde siempre hay insatisfacción de las grandes mayorías, ¿no? El que si es que alguien hace algo, o por las buenas o por las malas, cambia, ¿no? Y también me llamó la atención esas frases que deja Winston, como decía Héctor. Yo más había apuntado
esta frase que prácticamente es la continuidad del libro, ¿no? Que dice, merece la pena seguir siendo humanos. Y está relacionado con lo que había dicho anteriormente. Ese sentimiento de pensar que nadie te puede quitar eso que está en el fondo de ti, ¿no? Que te hace humano, que te hace una persona, ¿no? A diferencia de otros entes que podemos ver, incluso animales, ¿no? Los animales no tienen una sociedad tan compleja y una preocupación tan compleja como nosotros llamamos amor. No puede haber un amor más instintivo, pero así como nosotros lo vemos, lo sentimos, creo que no es tanto así, ¿no? Y bueno, hasta ahí creo que era todo lo que había sacado de esta parte también, de este capítulo. Sí, así es. Y digamos, bueno, para cerrar mi participación, volvería a decir de que estos capítulos han servido bastante para entrar en la mente de Winston, ¿no? Y es una, como lo venía diciendo, Orwell, digamos, se encarga ya de la construcción del personaje en estos 3 capítulos que hemos analizado. Me pareció importante también esto que marcaba Javier, que claro, está muy bien ejemplificado pues, en esta canción de Tango Feroz, ¿no? Y que también Winston le da mucha importancia a aquellos actos que él ya no puede realizar, que son esos actos que son un fin en sí mismo, ¿no? Esos actos espontáneos que nacen, valga la redundancia, nacen de tu espontaneidad, ¿no? Un acto de cariño, un acto de amor, que no están en función al supuesto enemigo asiático, no están en función a lo que el gran hermano te dice, sino que están en función a lo que te nace a ti espontáneamente hacer. Digamos que él sentía que no tenía la posibilidad de hacer esas cosas, en todo caso a escondidas del partido con Julia, pero si no, estaba en un mundo así, un mundo en el que se abría un abismo hecho por el enemigo y el gran hermano. Entonces, entonces los actos que son fines en sí mismos habían desaparecido, ¿no? Y él quería vivir esos actos espontáneos, ¿no? Entonces, entonces este capítulo es importante por estos capítulos, digamos, son importantes por estos detalles y parece ser de que ya en los posteriores capítulos ya van a empezar a ocurrir algunos hechos de la historia y ya no tanto de la mente del protagonista, de Winston Smith, ¿no? Entonces sí, yo cerraría mi participación y le pase a John. Bueno, sí, compañeros, yo creo que ya está todo dicho. Ustedes, cada uno de ustedes ha tenido su punto de vista y es muy aceptada. Yo por mi parte, cierro diciendo de que, bueno, hasta el momento el capítulo 5, 6 y 7 han sido uno de los capítulos que ya está poco a poco tomando forma la novela, ¿no? Y cada vez se hace más interesante. Y bueno, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar qué sucede ahora más adelante en los siguientes capítulos que también próximamente vamos a estar comentando y leyendo todos esto. Pero otra cosa que quiero resaltar, muy aparte de lo que les estaba comentando, es que se asimila mucho, hasta ahorita que estoy viendo, que se analiza, tiene una bastante similitud al régimen socialista, ¿no? Que en este caso los soviéticos, en algunos aspectos, en los aspectos de falsear las informaciones, ¿no? De crear enemigos y enaltecer a sus ídolos, ¿no? En este caso es el gran hermano, ¿no? Eso básicamente es, mi punto de vista, lo que ha sucedido en muchos regímenes dictatoriales, ¿no? Como es en este caso de Rusia, hasta inclusive también podría ser el tema de Alemania, ¿no? Nazi también, que también falseaban las informaciones, ¿no? Por ejemplo, los nazis evidentemente falseaban muchas informaciones que hasta los mismos alemanes no desconocían.
Después, por ejemplo, el tema del Holocausto, los mismos alemanes, la población alemana no conocía sobre eso, ¿no? Cuando ya los aliados invadieron Alemania, ya salió todo eso a la luz, ¿no? Entonces los mismos alemanes no desconocían de eso, ¿no? Entonces eso ya es un tema también que ellos mismos ocultaban la información o cambiaban, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Hay muchos regímenes, perdón, que tienen esa facilidad o esa crueldad de engañar a la población, a la gente, ¿no? Y justo Winston comenta de que nosotros somos fáciles de engañar, ¿no? El régimen nos puede engañar, nosotros somos sensibles a que nos engañen, somos prestos para que nos puedan engañar, y eso es lo que sucede en este caso en el régimen del Gran Hermano, ¿no? Y bueno, eso sería toda mi participación por el momento, compañeros. Gracias. Bueno, yo creo que ya para culminar, sería solo mi última intervención con respecto a la cuestión humana, ¿no? Con la que concluye Orwell. O sea, nada puede justificar el dejar el lazo de humanidad que puede existir, ¿no? O sea, no hay ninguna revolución, no hay ningún cambio social, no hay ninguna meta aspiracional como colectivo que pueda dejar de lado el aspecto humano, el aspecto sentimental, el aspecto solidario, etcétera. O sea, no puede haber una justificación para ello. Por eso Orwell lo menciona. Nada puede justificar el dejar de lado nuestro ser más interno, nuestro fuero interno, ¿no? Nuestra cuestión de lo que nos distingue de los animales, de lo que nos hace humanos. Entonces, esa cita me deja pensando, no solo en el libro, sino en las posiciones políticas de Orwell. Y bueno, y agregar que no solo es una crítica a los regímenes de la Unión Soviética estalinista, ¿no? Sino también a los regímenes de derecha, ¿no? Como mencionaba Javier, la dictadura en Argentina con Videla, la dictadura de Pinochet, la dictaduras en Bolivia, en Brasil con los militares, igual. O sea, han sido regímenes totalitarios en los cuales la verdad es trastocada para mentir a la población, y los regímenes de tortura y de violación de derechos humanos. Pues, ¿no? Yo creo que es en ambos sentidos. Orwell ataca todo, ¿no? Todo lo que esté imbuido de totalitarismo, de opresión, si no veamos todos los debates que hemos estado teniendo. Bueno, para terminar estos capítulos, y bueno, y esperemos pues que se sigan sumando a los demás videos que vamos a seguir colgando. Vamos a tratar de la próxima semana debatir el capítulo 8, y luego vamos a tener solo una semana para el capítulo 9, que es el más extenso, y nos parece que va a ser el más interesante por algunas indagaciones por ahí que hemos hecho y algunas lecturas previas. Vamos a darle toda una semana al capítulo 9 de esta segunda parte, ¿no? Bueno, eso es todo, ya nos veremos la próxima semana. Hasta luego.